Veamos el siguiente problema. Buscando modelos. El taxista. En una ciudad, un servicio de taxi cobra $5 por el primer kilómetro y 3 por cada kilómetro adicional. Construya una tabla en la que se muestra la tarifa según la cantidad de kilómetros recorridos. Ahí tenemos la tablita donde se muestran una numeración de kilómetros X del 1 al 6. Por el primer kilómetro me van a cobrar 5, ¿sí? Según lo que dice ahí. Para el segundo kilómetro, o bien una carrera que llaman los taxistas, de 2 kilómetros me cobrarían 8. Eso sería lo que me cobran por una carrera de 2 kilómetros. Ahora probamos o valoramos lo que costaría una de 3. En el caso de una de 3, tendríamos que son 11. En el caso de 4, lo que me cobrarían es 14. En el caso de 5, me cobrarían 17. En el caso de 6, 20. En general, lo que está pasando es que hay muchas formas de visualizarlo. Una alternativa es considerar que el primer kilómetro, por decirlo de alguna manera, tiene un valor extra a diferencia de todos los demás. Noten que en cada aumento de un kilómetro siempre estamos agregando 3 a la tarifa. Sin embargo, en el primer kilómetro no se agregaron 3, se agregaron 5. Quiere decir que se agregaron 2 más de lo que correspondía. Podríamos pensar que el primer kilómetro tiene un extra de 2 que probablemente cuando calculemos los demás también vamos a tener que agregarlo. Entonces, podríamos decir que cada kilómetro vale 3. Entonces, el primer kilómetro sería 3 multiplicado por 1, sumándole 2. El segundo kilómetro sería de igual forma 3 multiplicado esta vez por 2 y sumándole 2. El tercer kilómetro sería 3 multiplicado por la cantidad de kilómetros, sumándole 2. Observemos que esas cantidades, 3 por 3, 9 más 2, 11, son las que corresponden a esas que calculamos. 3 por 2, 6, más 2, 8. Y así sucesivamente con nosotros. Aquí sería 3 por 4 más 2, que serían 14. En la otra sería 3 por 5 más 2, que sería igual a 17. En el caso de 6 sería 3 por 6 más 2 igual a 20. Cuando tenemos esta situación, se observa que en realidad lo que está sucediendo es que la tarifa que estoy obteniendo o que estoy calculando surge a partir de la cantidad de kilómetros X que tenga. La cantidad de kilómetros X la multiplico por 3, pero siempre tengo que sumarle 2. Podríamos decir que esta es una fórmula para calcular la tarifa a partir de la cantidad de kilómetros recorridos, 3 por X más 2. Esto es lo que llamamos una fórmula para representar el problema. Ahora, en la siguiente actividad nos dice que representar esos puntos. Noten que ya habíamos visto representación de puntos en el plano cartesiano. La primera par ordenado se representa o está asociado, el primer par de números, a un punto que es el 1,5. 1,5, recordemos que la primera componente es una X y la segunda componente es una Y. ¿Dónde estaría ubicado 1,5? Precisamente en 1,5 que está aquí. 1,5. El siguiente par ordenado que tenemos que representar es y ya hecho, ya está dibujado ahí, el 2,8. El 2,8 está por acá. 2,8. Después del 2,8 seguiría el 3,11. El 3,11. Luego el
4,14. 4,14. Tendríamos el 5,17. 5,17. Luego el 6,20. 6,20. Ahí tendríamos la representación de esos pares ordenados en un plano. Entonces, a partir de un problema, hemos podido calcular unas determinadas parejas de números que las podemos asociar a pares ordenados y representarlas en una forma gráfica. También esa forma gráfica y esa representación de pares ordenados está asociada a una fórmula. Esa fórmula permite calcular un valor cuando tengo el otro. En la pregunta C nos dice cuál es la tarifa por kilómetro o por 20 kilómetros. Entonces recordemos que la tarifa se obtiene a partir de multiplicar 3 por la cantidad de kilómetros, que sería 20, y sumarle 2. Aquí tendríamos que eso es 62, la tarifa correspondiente a 20 kilómetros. ¿De acuerdo? Ahora, hay una situación importante que se menciona acá. ¿Cuáles son las variables del problema? Cuando hablamos de variables, estamos refiriéndonos a esos conceptos, por decirlo de alguna manera, que tienen diferentes valores. En este caso, los que están teniendo diferentes valores serían la variable X, que me representa los kilómetros, y la variable Y, que por ahí también se representa con una T, como la tarifa. Entonces, esas serían las dos variables del problema. Cuando se analiza el problema, se nota que al existir dos variables, los valores que vamos obteniendo de una dependen de cuánto era el valor de la otra. Entonces, en ese sentido, tenemos una relación de dependencia. Entonces, al tener dos variables, X kilómetros y Y tarifa, la relación de dependencia es que dependiendo, suena redundante, pero esa es la forma, de la cantidad de kilómetros, así va a ser nuestra tarifa. Entonces podemos decir que la tarifa Y depende de la cantidad de kilómetros. Entonces la Y, que me representa la tarifa, va a ser la variable dependiente, y la X, que me representa los kilómetros, va a ser la variable independiente. Profe, una pregunta. Uno de los detalles más importantes acá es ver cómo un problema, en apariencia muy sencillo, tiene la posibilidad de ser representado o bien modelado por medio de, en este caso, 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos o representaciones? La forma tabular, o sea, esta tablita donde tengo algunos valores de kilómetros y sus respectivas tarifas. También tengo una fórmula para la tarifa y también tengo un dibujo o gráfica de esa representación. Entonces, esa es la parte más importante. Vamos a analizar en esta guía el cómo existe un concepto matemático muy elaborado. No podemos llamarlo complicado, sino muy elaborado o con muchas posibilidades de análisis, que es el concepto de función. La función tiene que ver con esa herramienta que permite representar un problema, que en este caso es muy sencillo, pero podría ser más elaborado, mediante tablas, fórmulas y dibujos. Entonces, nada más tratemos de alejarnos un momento de este problema y pensemos en que existan situaciones de la vida real que puedan ser interpretadas de tal manera que podamos visualizarlas y que dejen de ser solamente un problema abstracto, ¿verdad? Un problema cotidiano, y ya puedan ser analizadas con herramientas como estas tablas, estas fórmulas o estas gráficas. Y no es de desconocimiento de la mayoría que con frecuencia algunas situaciones mucho más elaboradas utilicen en las noticias o otros medios gráficas para representar el comportamiento de algo. Esas gráficas surgieron
de precisamente un proceso, lógicamente más elaborado, de modelar diferentes observaciones. Podríamos hablar de lo que sucede con el comportamiento de la pandemia. Muchos de ustedes han observado en noticias el cómo hay representaciones gráficas, ¿sí? Donde se va observando el comportamiento de el número de casos en función del tiempo que ha transcurrido, y hablamos de aplanar la curva, tenemos la parte más alta del contagio, en fin. Esos elementos son posibles porque a la representación gráfica, que es parte de todo ese proceso de modelado que se hizo de los datos, permite ser lo visible a la población en general. Detrás de eso hay una serie de procesos mucho más elaborados que los que vamos a ver, que lo que permiten precisamente es eso, tomar un fenómeno, verlo diferentes observaciones y ver cómo esas observaciones se representan mediante una fórmula, y esa fórmula pues me permite incluso en ocasiones, si el fenómeno mantiene su comportamiento, predecir lo que va a pasar, ¿verdad? Aquí hace un momento nos dimos cuenta que a pesar de que solo hablábamos de los primeros 6 kilómetros, también pudimos calcular lo que sucedería cuando son 20, incluso podríamos pensar cuando son 40, 80, porque ya tenemos lo que llamaríamos un modelo. ¿Y cuál es ese modelo? Pues hay tres: el tabular, el algebraico y el gráfico. Lógicamente el tabular se nos queda corto porque llega hasta 6 kilómetros, el gráfico también llega hasta muy pocos kilómetros, pero la forma algebraica me permite sustituir y encontrar el valor faltante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las representaciones de ese modelo matemático vamos a utilizarlas según la conveniencia. Si yo lo que quiero es manipular para predecir, probablemente voy a optar para la representación algebraica, que permite sustituir. Si yo lo que quiero es presentarle a un público que no tiene interés en manipular datos, nada más verlos de manera gráfica o en dibujitos, por decirlo de alguna manera, pues le represento la forma gráfica. Entonces, esa sería una de las primeras introducciones al concepto de fusión. En buena teoría, en años anteriores han visto todo lo que corresponde a las bases para esta idea. Entonces, para un trabajo, el mecánico cobra de la siguiente forma. Dice que un mecánico que trabaja a domicilio cobra $5 por la visita y 2 por cada hora de trabajo. La construcción de la tabla va a estar asociada a lo siguiente. Si hace un trabajo y nada más una hora de duración, va a cobrarnos 7. ¿De dónde proviene ese 7? Pues de los 5 por visita y 2 de la hora. Ahora bien, si tiene que trabajar 2 horas, vamos a tener una tarifa de los 7 anteriores, por decirlo de alguna manera, más otros 2, que tendríamos una tarifa de 9. Si son 3, pues sería 9 más 3 más 2, que serían 11. Si son 4, también sumamos 13, 15, 17 y 19. Se puede visualizar que la fórmula está asociada con la idea de que hay que hacer un extra o agregar un extra a cada uno de 5, que es básicamente ese costo del domicilio o del trabajo a domicilio. Pero todos los kilómetros tienen un costo de 2. Entonces sería 2 por la cantidad de horas. Mencioné kilómetros incorrectamente. Entonces podríamos ver que 2 por 1 más 5 nos da específicamente 7. 2 por 2 más 5 nos da 9. En general, lo que está sucediendo siempre es que para obtener la tarifa Y o T, como quieran verlo, lo que se hace es multiplicar 2 por la cantidad de horas trabajadas, que se representa con una X, y sumarle 5. Entonces, esa sería nuestra fórmula. Ya sea que lo mencionemos como Y igual 2X más 5, o bien T igual a 2X más 5. Aquí entonces sucede que las variables del problema serían X, horas,
número de horas, y Y, lo que llamaríamos la tarifa. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es Y, que sería la tarifa, ¿verdad? Y la variable independiente, X, que sería el número de horas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la tarifa por 14 horas? Si ya tenemos que la fórmula es T igual 2 por X más 5, entonces para calcular eso lo único que haríamos es que T va a ser igual a 2 por 14 más 5. 2 por 14 más 5 serían 29. La tarifa, no, 29 no. Ahí serían 2 por 14, 28, 34. Hay una pregunta, es adicional, que tiene que ver con la idea de ¿qué pasa si ya sé que la tarifa fue de 41? ¿Cuántas horas trabaja? Esa respuesta. Y sabemos que la tarifa Y se obtiene con la fórmula 2x más 5. Y en este caso me están diciendo que la tarifa Y es igual a 41. La alternativa más práctica para resolverlo es colocar 41 del lado de la Y e igualarla a 2x más 5. Empezamos a resolver y eso sería que 41 menos 5 es igual a 2x. Eso sería que 36 es igual a 2x y 36 dividido entre 2 es igual a x. Tenemos entonces que 18 es igual a x. ¿Qué me representan esos 18? Eso me representa la cantidad de horas de trabajo. Tendríamos entonces que son 18 horas lo que se requiere para que la tarifa sea de 41. Pero se logra utilizando un despeje. Entonces, el concepto de función y de relación. Dice, una relación es una correspondencia entre dos variables. Por ejemplo, en las situaciones anteriores, la primera se relaciona las variables de distancia recorrida y la tarifa. Ok, eso es el concepto de relación. Ahora, ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos variables que asocia a cada elemento de un conjunto A un único elemento de un conjunto B. Ok, esta frase que está en negrita les garantizo que dice mucho más de lo que podemos a simple vista ver. Hay palabras que me indican mucha información. Una de las palabras claves que tiene que ver con este concepto la primera es que asocia cada elemento de un conjunto A. ¿Ok? Y esta otra un único elemento. Esas son dos partes esenciales de esa parte que está en negrita. A cada elemento del conjunto A le asocia un único elemento del conjunto B. Cuando yo digo que a cada elemento, podríamos hacer una analogía. Yo podría decir, si estuviésemos en una clase presencial, que a cada una de ustedes se le asigna un confite. ¿Ok? Curiosamente, tal vez algunos pensarían, bueno, me van a dar un confite solo para mí. Bueno, habría que ver si realmente se les garantiza con sola esa idea de que a todas se les dé un confite diferente. Podría ser que se les asigne un solo confite para todas. Eso podría suceder. Sin embargo, lo que se garantiza con esa frase es que todas y cada una tengan el confite. Ahora, un único elemento, que quiere decir que ninguna de las personas a las que le asigné ese confite va a tener la posibilidad de acceder a dos confites diferentes, o 3 o 4. Entonces,
Pareciera ser como un trabalenguas, ¿verdad? Y ni qué decir de lo que sigue, pero en realidad la idea de función está asociada a, o se puede representar con, unos, unas ideas bastante particulares. Voy a hacer dominio. Dominio de una función es el conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente. Esos valores se les llama preimágenes. Luego tenemos la idea de ámbito. Ámbito de una función es el conjunto de los valores que toma la variable dependiente. Esos valores se llaman imágenes. Son los únicos valores del codominio que están relacionados con elementos del dominio. Si se tiene una función f definida de un conjunto A en un conjunto B, es decir, f de A en B, entonces el conjunto A se llama dominio y el conjunto B se llama codominio de la función. Entonces, ideas importantes para definir o tener una noción más cercana de la función. Veamos la siguiente idea. Ok, tenemos un conjunto A y un conjunto B. Esto que estamos utilizando acá se le llamaría diagrama de Venn. En el conjunto A van a estar una serie de números y en el conjunto B otro grupito de números. Tenemos entonces que el conjunto A van a ser los números del dominio, que en este caso son el 2, el 3, el 5 y el 7. Y en el conjunto B están los números que son parte del codominio, quienes son 4, 9, 25, 49 y 70. Todos esos números están en esos dos conjuntos, el A que es el dominio y el B que es el codominio. Ahora bien, vamos a tener algunos elementos importantes. ¿Cuál sería el dominio? El dominio estaría formado por el dominio sería el 2, el 3, el 5, el 7. Son todos los números que son parte del primer conjunto. El codominio estaría formado por todos los números del segundo conjunto, que sería el 4, el 9, el 25, el 49 y el 70. Ustedes dirán, bueno, es que el 70 no tiene relación, pero no importa. Para efectos de codominio se incluyen todos los elementos que están en el segundo conjunto. Ahora bien, ¿cuál sería nuestro ámbito? El ámbito serían aquellos números del codominio que pertenecen o que están relacionados con alguien. En este caso, ¿quiénes están relacionados con alguien? El 4, el 9, el 25, el 49. Esos números son parte del ámbito. Noten que ya 70 no es parte del ámbito porque es un número que no está relacionado con nadie. Ahora bien, es importante considerar que a la hora de relacionar números del dominio con el codominio, debe existir algún criterio o fórmula que me permite asociar el número del dominio al codominio. Antes, si recordamos el concepto o el problema que aplicamos, recuerdan que, por ejemplo, el 1, que era parte del dominio, estaba relacionado con el 2 con con el 5, el 2 con el 8, el 3 con el 11, el 4 con el 14, el 5 con el 17, el 6 con el 20. ¿De dónde surgió ese criterio de asociación? Bueno, del problema. Luego lo representamos en una fórmula. Este problema que tenemos acá también tiene un criterio. Ese criterio que vamos a utilizar, bueno, en este caso yo se los voy a indicar, luego vamos a ver cómo vamos a descubrir cuál es el criterio o cómo sabemos a partir del criterio los pares ordenados. Ese es el criterio de esa fórmula. ¿Por qué ese es el criterio? Porque si ustedes toman cada una de las X que están aquí, o sea, del conjunto A, vamos a tener que, al elevarlo a la 2, vamos a obtener el del conjunto B. Si tomamos el 3, lo elevamos a la 2, nos da 9. Tomamos el 5, lo elevamos a la 2, nos da 25. Tomamos el 7, lo elevamos a la 2, nos da 49. Es muy importante tener claro que en este caso vamos a tener esa situación. Ahora,
Algunas ideas importantes asociadas a esto, que para ir casi cerrando, es que en el conjunto A van a estar, o todos estos elementos están asociados con aquella idea de X, que era la variable independiente, y también con un término que se utiliza para nombrarlos, pero no es un término que solo está asociado a cómo se llaman ellos, sino también a una relación que existe con los otros elementos. Entonces, está mal, ahí faltó una G, preimágenes, y esta otra son imágenes. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, el 2 es preimagen de 4 y 4 es imagen de 2. 3 es preimagen de 9 y 9 es imagen de 3. 5 es preimagen de 25 y 25 es imagen de 5. 7 es preimagen de 49 y 49 es imagen de 7. Hasta ahí hemos mencionado muchos conceptos de función. De hecho, hay más términos que vamos a considerar. Este ejemplo está dentro de la guía. Hay una terminología que se utiliza para acomodar esas parejas, que es lo que llamamos gráfico. El gráfico de una función está asociado con utilizar estas llavecitas y colocar dentro de ellos esos pares ordenados que se forman en el orden específico de X preimagen y Y imagen. Por ejemplo, aquí tendríamos que el gráfico estaría formado por el 2,4, que es una pareja, el 3,9, que es otra pareja, el 5,25, que es otra pareja, el 7,49, que sería otra pareja. Entonces ya ahí tenemos el gráfico de la función. ¿Qué es el gráfico de la función? Es el conjunto de pares ordenados descritos en la relación. Hay otra forma también de referirnos a esta función que está ahí, y es la idea de cómo están relacionados. Podríamos decir que a cada número, a cada número, a cada número se relaciona con su cuadrado. Entonces es una forma un poco más coloquial para referirnos. Entonces, por ejemplo, el 2 lo estoy relacionando con el cuadrado de 2, que sería 4. 3 con su cuadrado, que es 9. 5 con su cuadrado, que es 25. Y 7 con su cuadrado, que es 49. Hasta el momento, ahí hay unas situaciones importantes que no se están cumpliendo. Noten que a pesar de que en el primer dibujo todos los elementos del conjunto A, el 5, el 6, el 7 y el 8, tienen pareja o están asociados con alguien, el 6 tiene dos imágenes. El 6 es preimagen de 2 y por ese motivo no podemos decir que esa primera sea una función. Entonces vamos a indicar que esa representación que está ahí no es una función. Entonces, ¿por qué no es una función? Porque un elemento del dominio, el 6, se relaciona con dos elementos del codominio. En este caso, con el 16 y con el 81. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso tampoco es una función, por un detalle importante. ¿Por qué razón? Porque resulta que el 8, que es un elemento del dominio, no está relacionado con nadie. Y debemos recordar que cada elemento del conjunto dominio o conjunto A debe estar asociado con un único elemento del conjunto B.